Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Bienvenidos a Entre Sesiones. Les recuerdo que este es un conversatorio donde platico con diferentes terapeutas y personas relacionadas con el tema de la salud. El día de hoy vamos a hablar sobre la muerte desde el catolicismo. Y vamos a platicar con el doctor Ángel Mario Flores. Él es rector de la Universidad Pontificia de México, estudió filosofía en el Seminario Conciliar de México, su formación teológica la realizó en Roma, en Italia, es doctor en patrística por la Universidad Gregoriana, fue vicerrector del Seminario Conciliar de México, fue director de teología del Instituto de Formación Sacerdotal, ha sido catedrático de la Universidad Pontificia de México, es miembro del Instituto Teológico Internacional, es autor de varios libros, el más reciente, La Dimensión Social de la Fe, y actualmente es rector de la Universidad Pontificia de México. Bienvenido, Padre Ángel Mario. La primera pregunta que le quiero hacer es: ¿qué es la muerte desde el catolicismo? Hablar de la muerte naturalmente es parte de la vida, en primer lugar, ¿no? Y creo que lo más importante desde la visión católica cristiana, una visión que va en continuidad con el judaísmo, pero que llega a una mayor claridad y desarrollo a través de Jesucristo, su mensaje, su evangelio. La muerte es un hecho que no es definitivo, pero que es necesario experimentar, vivir y sufrir incluso en orden a una transformación en vida plena. De tal manera que la muerte puede ser temprana, puede ser en cualquier momento de la vida, o puede ser al final, después de una larga experiencia, pero será siempre un tránsito hacia una plenitud de vida. Las circunstancias de la muerte pueden ser muy variadas, pero el hecho de la muerte siempre es el mismo. No es algo definitivo, es siempre el paso a la plenitud de la vida. La muerte es un misterio, para algunos está llena de sufrimientos y para otras la observan con curiosidad. ¿Por qué morir? Somos en primer lugar criaturas, y criaturas que estamos en medio del tiempo. Este es nuestro marco referencial. No nos entendemos no por nosotros mismos, sino por una acción creadora. Y la criatura, en este contexto de la realidad humana, la persona humana, está en el devenir, está en este mundo material, si bien la persona humana tiene su parte espiritual, su parte corporal, lo que nos define en este momento es este mundo material marcado por el tiempo y el devenir. Desde la fe católica, ¿por qué nacer y por qué morir? Y aquí podríamos hablar de dos interpretaciones que parten de la misma comprensión bíblica. Hay una que es dominante, una interpretación. Hemos sido creados para la vida, no para la muerte. Este es un principio básico y permanente, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Hemos sido creados como imagen y semejanza de Dios, como lo dice Génesis. Por lo tanto, hemos sido creados para la vida, no para la muerte. Pero entonces, ¿por qué existe la muerte? Aquí vienen dos expresiones que parten de una hermenéutica, de una comprensión de los escritos revelados. La expresión más común, más desarrollada, es la que llamamos el pecado original. ¿Cuál es el significado del pecado original?
El pecado original, o llamado también pecado originante, es decir, la criatura que quiere sustraerse de su propia creaturalidad y sentirse absolutamente autónoma. Es como un río que quiere separarse de su fuente. ¿Qué sucede? Pues se seca. Entonces el Génesis nos plantea esa disyuntiva. El hombre quiere vivir sin Dios, quiere probar ser como un ser sin Dios. Y viene como consecuencia necesaria la muerte. He puesto ese ejemplo muy gráfico, ¿verdad? Un río que se separa de su fuente, se acabó. Padre Mario Ángel, ¿cuál es el significado de esta separación del hombre con respecto a Dios? La criatura que se separa del Creador, lo único que experimenta es que no es nadie. Y podríamos darle vueltas a ese texto del Génesis tan significativo, tan expresivo, que podemos decir está en un cierto lenguaje mitológico, sí, pero es ante todo un lenguaje simbólico, que es mucho más definido que lo mitológico. Porque lo mitológico puede entenderse como como algo falso, como algo sin realidad. En cambio, lo simbólico tiene realidad y tiene que ver con la realidad. Y efectivamente en ese texto bíblico se nos está hablando de cómo el hombre, en sentido general, el hombre que como imagen y semejanza de Dios es hombre y mujer ambos, como criaturas predilectas de Dios en medio de toda su creación, tienen un estatus especial, ¿verdad? Ser participados de la vida para tener siempre vida. Pero la actitud del hombre provoca la muerte. No es Dios quien provoca la muerte, es consecuencia. Hay una expresión bíblica que dice, mira, de todo esto puedes participar, de todos los frutos, de todo, menos el árbol que está en el centro, el árbol de la vida, el árbol del bien y del mal. Como señalando, eso es lo que le corresponde a Dios. Tú tienes un margen amplísimo para tu desarrollo, por tu inteligencia, por tu libertad, por tus dones y capacidades, por tu propia estructura personal, pero hay un límite, no eres Dios. Y ahí viene lo que se llama el pecado original, la criatura que quiere vivir sin Dios, porque prueba que se siente transgredir el límite que solo le corresponde a Dios. Y esto no lo dejemos solo en un personaje o en una pareja que sucede en tiempos inmemoriales, sino que esta es la realidad humana finalmente, ¿no? Que es el riesgo que Dios mismo ha puesto desde el momento en que nos ha dado libertad e inteligencia. Y el hombre necesariamente va a correr este riesgo también. De aquí viene la otra interpretación menos desarrollada, pero no sin relación con esto, que la criatura que está en el tiempo, en el devenir, está necesariamente en crecimiento en todos los aspectos, tanto en su desarrollo pleno, en su madurez, como en el dominio y en la habilidad y en el manejo de su propia capacidad. Es como un niño que va creciendo. Puede tener ahí, puede estar en potencia el personaje más virtuoso del mundo, pero mientras está en su desarrollo, en su crecimiento, pues todo esto todavía no se manifiesta con plenitud. Y en ese desarrollo también no ha llegado a la plenitud de la vida. Por eso la muerte es como un paso también necesario en el devenir. Porque en el tiempo todo es devenir, todo empieza y todo acaba.
mientras que en la eternidad de Dios todo es presente, todo es plenitud. Nosotros estamos en el devenir, camino a la eternidad, y necesariamente hay un paso de ruptura que llamamos muerte, y que no excluye la otra explicación. No es nada más pues un devenir que necesariamente llega a la ruptura, sino un devenir que el hombre también, en el que el hombre también interviene en su ruptura con el principio creador. No solo la ruptura entre el tiempo y la eternidad, sino el conflicto con el creador. Ambas cosas pueden entenderse. Pero aquí ya entramos un poco a la teología, ¿verdad? Desde este entendimiento, desde esta comprensión de la fe católica, ¿cómo enfrentar la muerte? Bueno, los católicos la miramos desde la persona y la presencia de Cristo. He dicho dos cosas: persona de Cristo, la persona de Jesucristo, y su presencia en medio de nosotros. ¿Por qué presencia? Porque Él es un ser humano, ¿verdad? Es la palabra de Dios que ha tomado la humanidad y se ha hecho presente en medio de nosotros, recorriendo nuestra experiencia en todos los aspectos, dice San Pablo, menos en el pecado. Ha tomado todos los aspectos de la experiencia humana, de la vida humana, menos en el pecado, es decir, menos en esa ruptura con el Creador, que es el pecado fundamental, ¿no? El querer ser autónomos absolutos, el querer tomar nuestro propio camino y el desconocer que somos criaturas y no Dios. Nos ha hablado del sacrificio de Jesús. ¿Cuál es el significado de este sacrificio? ¿Qué es lo que ha hecho Jesucristo? Asumió todo menos el pecado. Incluso él mismo renunció a ser Dios, siendo plenamente uno de nosotros. Y llegó a tal identificación con nosotros que incluso, volvemos a aquel texto extraordinario de San Pablo, experimentó la muerte de la carta a los filipenses, y una muerte de cruz, no cualquier muerte, sino la muerte más dolorosa, la muerte más contradictoria, la cruz. Si entramos al análisis de todo lo que significa la cruz, ahí está el sufrimiento, ahí está el abandono, ahí está la injusticia, ahí está todo lo más doloroso que está concentrado en la persona de Jesús. No es solo la muerte. Todos quisiéramos decir, pues sí, que cuando llegue el momento de mi muerte, yo esté en profundo sueño y no me di cuenta de nada. Jesús experimenta la muerte con toda su intensidad, pero después de contemplar lo doloroso, lo injusto, lo limitante de la muerte, el silencio y la oscuridad que viene después, al tercer día resucita. Y la resurrección es luz, es paz, es esperanza. ¿Cómo contemplamos nosotros la muerte? A partir de la persona y la presencia de Jesucristo, que ha recorrido con nosotros la vida y que nos ha mostrado con toda dramaticidad la muerte. Él no ahorra ningún aspecto de esa parte dramática de la muerte. Nosotros hoy quisiéramos ahorrarnos todo. Y cuando hay un poquito de problema, pues saber cómo le hacemos para adelantar la muerte, para no sentirla, para negarla. Jesús no la niega y nosotros no podemos negarla, no debemos ocultarla. Debemos ser conscientes que nuestra vida tiene también relación con la muerte, pero que esa muerte, contemplándola desde Cristo,
En ningún aspecto es absurda, a pesar de lo absurdo de la muerte, y en ningún momento es sin sentido, porque todo será iluminado con la resurrección, que es Jesucristo resucitado, que nos mostrará con una presencia nueva y al mismo tiempo el mismo, la plenitud de la vida de cada uno. ¿En el catolicismo existe espacio para la reencarnación? En absoluto, la reencarnación no puede relacionarse bajo ninguna circunstancia con la resurrección. Bajo ninguna circunstancia. No, no es posible, es una contradicción. Porque aquí volvemos a un principio también de la antropología cristiana, católica, que es la realidad personal. Cada uno de nosotros somos una realidad única e irrepetible. Y vivimos una sola vez, una sola historia. La historia breve, la historia larga, pero es nuestra historia. Y somos nosotros, alma y cuerpo. Alma y cuerpo. En el pueblo judío, cuando se habla de alma y cuerpo, como nosotros lo expresamos, ellos dicen carne y sangre, que es la expresión que Jesús utilizará para hablar de un símbolo de su presencia. Esta es mi carne, esta es mi sangre. Es decir, esta es mi presencia completa, cuerpo y alma. Mientras que en la reencarnación, pues vamos a pensar que el cuerpo es absolutamente prescindible, el alma es lo que permanece, el espíritu, y el espíritu puede asumir distintos cuerpos, distintas experiencias, distintas épocas, distintas realidades. Y entonces, ¿quién es aquella persona? ¿Cuántas historias sin ninguna relación una con otra cuando hablamos de reencarnación? Y más cuando llegamos a hablar que la reencarnación puede ser hasta en animales, ¿no? No solo en una persona humana, sino... Entonces hemos diluido una identidad personal que ya no hay, ya no se da, ni en época, ni en experiencia, ni en conciencia. Mientras que la vida humana, entendida desde la revelación y desde nuestra propia conciencia personal, la vida humana es solo una, yo soy yo, y nos lleva curiosamente a la referencia, a la definición que Dios da de sí mismo. Yo soy el que soy. Y en relación a Dios, nosotros somos quienes somos. No hay otro. No hay otra conciencia, es una sola vida, y la vida que comenzó es la misma que llegará a su plenitud. ¿Qué puede esperar una persona después de morir? ¿Qué hay después de la muerte? Esta pregunta podemos contestarla solo como una expectativa humana, personal, y como una, digamos, una pista que nos da Jesucristo, pero no como algo que podamos nosotros describir abundantemente. La expectativa, ¿qué hay después de la muerte? Todos esperamos que después de la muerte encontremos felicidad, encontremos otra dimensión que hoy no conocemos. Todos esperamos encontrarnos transformados, ¿verdad? Pero esta es una expectativa y que se da incluso en culturas no cristianas, ¿verdad? Ancestrales, antiguas y en el mismo sentimiento del cristiano. ¿Cómo quisiera yo que sea la vida después de la vida? ¿Qué significa el reino de Dios? A través de Cristo resucitado,
que ya es una muestra de lo que empieza a ser la vida plena, porque él, si hablamos en términos históricos, permaneció 40 días. Eso es lo que nos dice la Escritura, estuvo 40 días. Se hizo ver, se hizo tocar por sus discípulos. Primero por los 12, ¿verdad? Los 12, y por cierto, bueno, eran 11, porque ya no estaba Judas. Después, en esos primeros encuentros, hay otro grupo más amplio, los apóstoles, los discípulos, pero es interesante ver el caso de Tomás, el que le costó mucho trabajo creer que había resucitado. Entonces, cuando vuelve ese encuentro con Jesús y ya está Tomás, le dice, tócame, no soy un fantasma, trae acá tu mano y tócame, ¿verdad? Entonces, esto nos habla de qué es la vida después de la vida. Es Jesús en su cuerpo y en su alma, en su carne y en su sangre. Pero no es exactamente como era antes. Lo dice la Escritura así muy sencillamente, ¿no? A puerta cerrada estaban los discípulos con miedo a los judíos y Jesús entró. No tocó la puerta, no le abrieron la puerta, él entró. Pero después puede decir, tóquenme, ¿no? Finalmente ahí empezamos nosotros a tratar de entender cómo es la vida después de la vida. Pero nos dice Jesús, yo voy a la casa de mi Padre, donde habrá habitación para todos, es decir, donde hay un lugar para todos. Y es vivir en la presencia de Dios en una realidad que está más allá de esta realidad. No podemos decir más de esta realidad, cómo es, cómo seremos, dónde vamos a vivir. No podemos, simplemente es hablar de que el tiempo ha terminado y vivimos en la dimensión de la eternidad. Y eso, pues, es tratar de entender a Dios y el mundo de Dios, lo que Jesús llama el reino de Dios. Me gustaría que me ayudara a entender estas tres palabras desde la fe católica: cielo, infierno y purgatorio. Empecemos por el purgatorio. Sí, son tres situaciones que pertenecen en un caso al, al mundo presente y futuro, el purgatorio. En la teología, sobre todo medieval, que desarrolló mucho este tema, en la teología medieval y que pues tiene cierto desarrollo también contemporáneo, el purgatorio es un estado de purificación, es un estado de sanar nuestras heridas por el pecado, por la rebeldía, por los vicios, etcétera, que van desfigurando nuestra imagen y semejanza de Dios. Porque alguno podrá decir, bueno, ¿y qué es lo que vamos a purificar? Bueno, el pecado, todo lo que nos aleja de lo que somos como criaturas predilectas de Dios. Entonces hay que purificarnos. Y esa purificación puede comenzar aquí y puede continuar allá, pero en un estado intermedio, antes del ingreso definitivo a la eternidad. Purgatorio. Purgatorio quiere decir purificación, el lugar de purificación, o el estado de purificación. Por eso entendemos que una enfermedad, un dolor, un ofrecimiento en el mundo presente puede ser experiencia de purificación cuando sabemos vivirla en nuestro camino hacia Dios. En cambio, cuando una enfermedad que vamos a enfrentar decimos mejor que me quiten la vida, bueno, pues se acabó tu estado de purificación, pero no la necesidad de tu purificación. Y tendrá que haber un estado intermedio de purificación.
Ahora estamos muy dados a querer adelantar la muerte y dice al fin que ya se acabó todo. No, cuando hablamos de purgatorio, estamos hablando de esto, que quien asume como Cristo en la cruz el dolor y se pone en las manos de Dios, está en plena experiencia de purificación. Que Jesús no la necesitaba, lo hace por nosotros, como dice la misma Escritura. ¿Y el cielo en qué consiste? ¿Cuál es el espacio dentro de la fe católica del cielo? El cielo se entiende como el lugar de Dios, y estar en el cielo es estar en la presencia de Dios, contemplar su gloria, participar de su gloria. Y esto no podemos alcanzarlo por nosotros mismos, lo hemos alcanzado por la redención de Jesucristo. Nos redime, nos rescata, nos eleva. Es el sentido de su entrega en la cruz y de su resurrección. El cielo le podemos llamar de muchas formas. Jesús acostumbraba decir, y en otros lugares de la Escritura, describirlo como el reino de Dios, un lugar donde es Dios el centro, indiscutiblemente. Pero también se utiliza el término cielo, pero es lo mismo. No es el firmamento, no es que hasta dónde alcanzo a ver, porque alguno entonces dirá, no, pues ya hemos llegado a no sé cuántas galaxias. No, aquí estamos todavía en nuestro mundo material y el cielo es una realidad distinta. Nos ha hablado del purgatorio, nos ha hablado del cielo. Me gustaría que ahora nos ayudara a comprender este concepto del infierno. El infierno, en cambio, quiere decir el espacio de eternidad donde no está Dios. Y el gran sufrimiento es la ausencia de Dios. Mientras que el cielo es la presencia de Dios y nuestra participación en la gloria de Dios. Y el infierno lo podemos describir de muchas maneras, pero es como un sufrimiento absoluto. Aquel que está llamado a la vida está sin el que comunica la vida. En la teología católica, y esto es muy propio de la teología católica, no hay una afirmación de que alguien esté en el infierno. No podemos decirlo nosotros porque ese juicio no nos corresponde a nosotros. Pero podemos decir que es un riesgo. Es un riesgo. Porque si alguien se resiste tanto a la realidad de Dios, podría quedar eternamente sin Dios. Dice Jesucristo en el Evangelio, en sus enseñanzas, todos los pecados pueden ser perdonados, hasta las blasfemias contra Él, contra Cristo. El único pecado que no se perdonará, entonces ahí hablamos del infierno, la consecuencia es el infierno. El único pecado que no se perdonará es el pecado contra el Espíritu Santo. En esta separación aparente de los seres humanos con Dios, ¿cuál es este pecado contra el Espíritu Santo? Aquí solo lo enuncio porque así como lo dice Jesús, así nos deja abierto la respuesta. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Lo más que hemos llegado a decir un poco, bueno, pues es el pecado contra la verdad, contra el amor, contra la realidad de Dios, ¿no? Si tú sabes que esto es la verdad y niegas la verdad, nadie puede hacer nada por ti. Pero si tú niegas la verdad porque no conoces la verdad, bueno, la misericordia de Dios es muy grande. Pero si tú sabes la verdad y niegas la verdad, ¿quién te puede salvar?
Nos ha estado hablando de este fenómeno de la resurrección, pero ¿en qué consiste? ¿Cómo se enfrenta? ¿Quién? ¿Cuándo? Sí, la resurrección es naturalmente una experiencia después de la muerte, después de la muerte. Y lo primero que debemos descartar es revivir, ¿verdad? Resucitar no es simplemente revivir. Alguien que está medio muerto revivió, ¿verdad? O sea, estamos todavía aquí. Y por ahí hablan de un aparato o algún procedimiento médico especialmente aplicado al corazón. Dicen el resucitador, ¿verdad? Son como aplicar choques y poner a funcionar otra vez al corazón, ¿verdad? No, pero ese es revivir. Está casi muerto, pero revivió. Resurrección no, es haber experimentado totalmente la muerte, que es el cuerpo que está sin vida y la vida se recibe por el Espíritu. Jesús dice, es el Espíritu el que da la vida, es el Espíritu el que da la vida. La muerte, lo sabemos, es la separación del Espíritu del cuerpo, entonces el cuerpo queda inerte. Eh, Cuando viene la muerte, separación, viene después la resurrección, que no importa que el cuerpo haya sido destruido, sean solo cenizas, haya pasado mucho tiempo. Esto, esto es una circunstancia temporal material, mientras que el espíritu que da la vida vuelve a darle la misma identidad material, ¿verdad? Cuando reasume la realidad corporal, porque es la misma identidad, decíamos, es la misma persona. El espíritu tiene la única y sola identidad y le dará realidad nueva, plena, donde todas nuestras limitaciones serán superadas, todos tenemos actualmente limitaciones, y resurrección es plenitud de la vida, perfección de la vida, en cada uno de nosotros. No vamos a resucitar si yo tenía 90 años, voy a resucitar eternamente con 90 años. O si alguien murió apenas naciendo, va a resucitar eternamente como un niño que no habla. No, la resurrección es plenitud de la vida. Y tal vez la mejor imagen que podemos ver de cuál es esa plenitud es Jesucristo mismo, que es un hombre joven, lleno de vida, en su total realización, ¿verdad? Y transformado. Entonces, es lo más que podemos decir porque es lo que podemos contemplar en aquel que es la vida y la resurrección, que es Jesucristo. Desde las creencias del catolicismo, ¿cómo acompaña la fe cristiana a los moribundos? Lo acompaña con, en primer lugar, lo que promueve la iglesia, lo que aconseja la iglesia, es estar cerca. La pregunta de acompañar es muy interesante porque acompañar es estar cerca, es ayudar, es tener delicadeza, es dar respuesta a lo inmediato, ¿no? No dejar en soledad, no dejar que el sufrimiento sea mayor, sino acompañar con amor, con presencia, con misericordia, entonces con respeto, que la dignidad de la persona, aún en medio de las situaciones más difíciles, no se pierda, el respeto. Y acompañar en otro sentido es con la oración es ayudar a que recordemos que siempre estamos en las manos de Dios y que nuestra oración es apertura a la realidad de Dios. Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad y no la mía. Y la oración nos ayuda a sentir la presencia de Dios,
Orar por Él, orar con Él, ¿no? Y en el primer paso, acompañar, es darte lo que yo tengo para que sufras menos, claro, ¿no? Un medicamento, un paliativo, etcétera. Pero lo otro es buscar que tengas lo que Dios puede darte. No solo lo que yo te puedo dar, lo que Dios puede darte. Y Dios te da fortaleza, te da serenidad, te da paz y sobre todo te da esperanza. No por lo que somos nosotros, sino por lo que Él es. Acompañar es también ayudarle a tener esa experiencia de Dios. En este proceso de la muerte, ¿cuál es la importancia de este sacramento de la unción? Y el sacramento que Jesucristo nos ha dejado, el sacramento de la unción de los enfermos, es precisamente el decir, Señor, pues si tú me diste la vida, y la vida es para siempre, ayúdame a tener la fortaleza de vivir este paso a la plenitud de la vida. Y el sacramento es sentir el perdón de Dios, sentir el amor de Dios y sentir la fortaleza interior ante las limitaciones presentes. Y en ese sacramento puede haber o una curación momentánea, siempre será momentánea, o un término en paz con la vida para dar el paso hacia Dios. Después de haberlo escuchado, me queda esta pregunta. ¿Debemos observar el proceso de la muerte como algo que debemos temer? La muerte es un misterio y el misterio es algo que no entendemos. Y por lo tanto la muerte nos provoca siempre una incertidumbre ante aquello que es desconocido. No obstante que sabemos, no obstante que vemos en Cristo todo el paso a la plenitud, la muerte sigue siendo un misterio. En la propia experiencia personal, más allá de nuestras ideas, de nuestras teologías, pero frente a ese temor inevitable, que Jesús mismo lo expresa. Está en el Evangelio una frase, en el Evangelio de San Juan, ahora que tengo miedo. Está él como hombre frente a la muerte inminente. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora. Y dice Jesús, no, porque para esto he venido. Padre, glorifica tu nombre. Entonces el temor es natural. ¿Quién no va a sentir miedo ante la muerte? Porque es siempre una incertidumbre y es un misterio que nos sobrepasa. ¿Cómo podemos sobreponernos los seres humanos a este miedo natural hacia la muerte? Puede ser ampliamente superado con aquella experiencia que decíamos cuando estamos ante, ya no solo frente a nuestra limitación, sino frente a aquel que es la vida y la confianza en Él y la esperanza en Él. Y entonces se vuelve una experiencia de paz, donde llegamos a una experiencia de, por un lado, de aceptación, no de comprensión, de aceptación, y de confianza. La confianza no en nosotros, sino en Dios. Hemos escuchado que mucho de la muerte no es sino una continuación de la vida, como se muere es como se ha vivido. Y en la vida y en la muerte este concepto del amor trasciende. Desde el catolicismo, ¿cómo observa usted este tema del amor? Bueno, yo diría una frase que Jesús también nos dice, nadie tiene más amor que el que da la vida por quien ama. Amar es apertura a los demás. Y la apertura a los demás con lo mejor de nosotros mismos
la apertura a los demás en comunicación y la apertura a los demás en donación. Amar es darnos. Y el mandamiento más grande es amar a Dios. Es decir, es lo contrario de lo que decíamos de aquel que quiere ser solo él mismo, es la vanagloria, el egoísmo, la soberbia, ¿no? Todo eso no nos permite amar. Si no somos capaces de amar a Dios, va a ser muy difícil que sepamos amar a otros. Estaremos siempre en torno a nosotros, no en esa apertura y donación. Amar es buscar el bien de los demás, haciendo posible ese bien desde nosotros. Haz a los demás lo que tú quieres para ti, nos dice Jesús. No es esa frase antigua de todas las culturas, no hagas a los otros lo que no quieres para ti. Lo que Jesús nos dice es, haz a los demás lo que quieres para ti. Es una apertura, es una donación y eso es amor. Amor, el mandamiento más grande. Y el ejemplo de amor lo pone Jesús, por eso nos transforma ese mandamiento. Pero ahora yo les doy un nuevo mandamiento. Ámense como yo los he amado. Jesús ha amado hasta la entrega total. La cruz es el signo, el gran signo. Pasamos de aquella imagen de la cruz como limitación, injusticia, etcétera, al signo que Él lo transforma. Esta experiencia es donación para ustedes. Me entrego absoluta y totalmente para ustedes. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y esta entrega es para que tengan vida y vida en abundancia. Y mi mandamiento nuevo es este: ámense como yo los he amado. Para terminar, me gustaría que aterrizara este concepto del amor al amor en pareja. En una pareja, amar es entregarse y desgastarse. Que nadie tenga miedo, porque en el camino de la vida y del amor vamos desgastando nuestra vida. Imagínate que alguien, después de 50 años de casados, ven la fotografía del día de bodas y se ven ellos y dicen, estamos igualitos. Pues entonces no han amado. Es que queremos estar igualitos y nos ponemos no sé cuántos aditamentos. No, no tengas miedo de que se note el tiempo, la vida que pasa, porque tiene un sentido. Te entregaste, amaste. Cristo en la cruz, entrega total. Amar es entregar la vida. Muchas gracias, Padre Ángel Mario. Esto es Entre Sesiones. Los espero la próxima semana.